tardes, bienvenido a la asignatura Gerencia de Proyectos. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Cuando hablamos de la gerencia de proyectos, debemos tener en cuenta que la gerencia es la que me va a permitir a mí, es la disciplina que me permite a mí entonces organizar y administrar todos los recursos que están disponibles y que yo voy a necesitar durante la ejecución de mi proyecto. Por ello, debo cumplir con ciertas actividades, con ciertas labores, con ciertos procesos que son los que me van a garantizar a mí el cumplimiento de las actividades y de las diferentes fases que me he establecido en el mismo. Pero no debo olvidar las restricciones que tengo durante la ejecución del proyecto, como son del tiempo, el alcance y los costos. El tiempo, porque a través de él es que yo voy a poder determinar si las actividades se están desarrollando o no según lo establecido, si el producto o el servicio que yo estoy entonces realizando está en los parámetros que se han determinado y cómo entonces yo lo voy a llevar a cabo. Entonces, el tiempo es muy importante porque también el tiempo está relacionado con los costos. Si hay una actividad que yo debo realizarla en 2 días y estoy realizándola durante 6 días, estoy haciendo un mal uso del tiempo, estoy haciendo un mal uso de los costos y del recurso humano que se ha establecido. ¿Por qué? Porque me está incrementando entonces lo que yo voy a pagar a los empleados. En este caso, si el mismo se debe hacer por horas de trabajo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta que el tiempo es importante. También los alcances, no podemos hablar de que vamos a tener un alcance hasta una zona donde no podemos llegar, sino que debemos ver cuáles son los límites o qué es lo que yo me estoy estableciendo dentro del proyecto. Por ello, debemos entonces tener en cuenta que todos los proyectos varían, no todos son iguales y que las características de cada uno de ellos es diferentes y de ahí que debemos adquirir ciertas habilidades para afrontar esos cambios, cambios que en algunos casos son necesarios y otros que son propios de la situación o del momento en que se va a ejecutar el proyecto. Vemos que en algunos momentos los proyectos tienen involucrados o implícitas las condiciones geográficas, climáticas, porque eso me va a afectar a mí la ejecución del proyecto, pero en otras no, y puede ser que estemos hablando de proyectos del mismo producto. Entonces, los proyectos varían, no son iguales y por ello debemos entonces tener en cuenta los aspectos técnicos, esos aspectos técnicos que me van a mí permitir desarrollar las diferentes actividades, pero también ciertos aspectos que están fuera de lo técnico, como son todas las variables del entorno que me van a afectar a mí. De ahí que se debe entonces hacer con una comunicación efectiva. Esa comunicación efectiva entonces debe emitir un mensaje que sea útil, que sea oportuno, que sea correcto. ¿Para qué? Para que los diferentes miembros de las áreas y los diferentes procesos entonces se realicen según lo establecido. Debemos también tener como gerencia, ¿sí? Como gerentes, esa motivación, dirigir a nuestro personal con liderazgo motivacional, un liderazgo estratégico que los impulse entonces a realizar las actividades como se establecen según los parámetros que se han indicado en cada uno de los procesos y así poder garantizar el cumplimiento de las metas. De ahí que entonces todo se debe trabajar en equipo. El líder debe garantizar ese trabajo en equipo de que todos vayan hacia un mismo resultado y que todos entonces puedan sentir la motivación existente, un clima organizacional correcto y que todas las actividades entonces son como yo las he planificado. Durante este proceso de gerencia de proyectos, como ya lo mencioné, la comunicación efectiva es importante, dado que ella me va a permitir a mí tomar decisiones. Todo ese sistema de información que yo voy a manejar durante la ejecución del proyecto, durante la elaboración, ejecución y revisión posterior del proyecto, es la que me va a decir a mí
qué decisiones son las que debo tomar, si debo cambiar en un momento dado o si debo mantener el rumbo o la meta que me he establecido, o la misma se debe cambiar. Por ello, es importante que se establezca esa negociación, una negociación durante el desarrollo del proyecto, tanto con los miembros del equipo que está trabajando como con los agentes externos que están relacionados con los diferentes procesos o actividades establecidas. Vemos entonces que debemos negociar con los empleados, motivarlos, dirigirlos correctamente y también debemos negociar con los proveedores y con los clientes también. ¿Para qué? Para que podamos obtener los resultados que queremos. Todo ello se logra si tenemos confianza. La empresa tiene características, ¿sí? Por la ejecución por la elaboración de los productos o como lleva a cabo el servicio que presta, y eso entonces genera confianza en el cliente. También el líder debe generar confianza en sus empleados, de que cuando él emita un comentario, emita una observación o haga de una orden, esta se cumpla y se acepte. ¿Por qué? Porque sabemos que el líder lo está haciendo porque es lo mejor para la empresa o para el proceso. Si el líder no genera confianza, entonces los empleados se van a sentir renuentes a realizar lo que él está indicando. De ahí que entonces se deben manejar los conflictos que se puedan presentar, tanto internos como externos, y que ellos no me desvirtúen de esa orientación hacia resultados, donde todas las áreas deben estar enfocadas hacia un mismo resultados y no trabajar hacia resultados diferentes. ¿Por qué? Porque eso me puede entonces afectar a mí la correcta ejecución del proyecto. Lo que estaba mencionando ahorita, lo que me da a mí poder materializar las estrategias dentro de la organización. Recuerden que cuando planificamos, generamos cómo vamos a utilizar los recursos, qué es lo que necesitamos y hacia dónde vamos a llegar. Establecemos las metas u objetivos, y al establecer esas metas u objetivos, debemos entonces establecer también las estrategias que vamos a utilizar para poder cumplir con los mismos. Entonces, si no tenemos todas las condiciones, no tenemos esas habilidades que me dicen a mí cómo afrontar los diferentes cambios, no puedo entonces llevar a cabo las diferentes estrategias establecidas dentro de la organización. Y por lo tanto, no voy a cumplir con los objetivos de crecimiento que me he establecido y tampoco voy a obtener los beneficios tangibles. Caso contrario, sí, tenemos entonces todas esas habilidades, podemos entonces manejar los conflictos, las diferentes inconvenientes que se presenten. Nuestro personal está motivado, las diferentes estrategias se llevan de forma correcta, van a entonces poder cumplir con los objetivos que se han establecidos en el momento de la planificación, y por lo tanto voy a entonces yo a crecer como la empresa. Y al yo crecer como empresa también voy a obtener el beneficio o la utilidad o la rentabilidad que yo requiero para poder continuar en el mercado, y también que los diferentes socios establecen o esperan obtener de la actividad de su empresa. También porque al obtener yo beneficios, puedo entonces yo garantizar los pagos a los diferentes miembros de la organización, tanto personal calificado como no calificado, y también yo puedo entonces cumplir con los compromisos establecidos con los proveedores y otros agentes externos a la empresa, pero que son importantes para la ejecución de las actividades establecidas en mi proyecto. Para resumir, la gerencia de proyectos, entonces tenemos que se definen qué es lo que voy a realizar, y ahí entonces planifico cómo voy a llevar a cabo las diferentes etapas. Cuando yo planifico, también controlo cómo voy a hacer cada una de ellas, y en un momento dado
es necesario redefinir los objetivos si los mismos se están alejando de las metas que yo me he establecido. Entonces, si yo me estoy alejando de ellos, los debo entonces redefinir. Debo redefinir qué es lo que voy a hacer y volver a supervisar, volver a controlar de que todo se lleva a cabo según lo planificado y si no, solucionar los diferentes inconvenientes que se están presentando durante la realización de las diferentes etapas del proyecto. Para finalizar, entonces vemos que el gerente es importante para establecer la alineación estratégica y es el encargado de garantizar los resultados en tiempo y en forma. Si no tenemos una figura que nos lidere, una figura que nos motive y que genere confianza, entonces no podemos estar alineados, no podemos con los diferentes, con la misión, la visión, los valores, los objetivos establecidos por la empresa y tampoco entonces vamos a poder obtener los resultados en el tiempo y de la forma como se han establecido dentro del proyecto. Bueno, espero que estos conceptos sirvan para ampliar los conocimientos que se han venido adquiriendo en la elaboración de las diferentes actividades de la asignatura y también sirvan como crecimiento en lo académico, en lo profesional y de utilidad para la empresa, ya sea donde uno labore o como emprendedor en el caso de tener una propia. Muchas gracias.